Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y hoy empezamos hablando de artes plásticas por una importantísima muestra que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes. Está su director Andrés Duplat con nosotros y la curadora de la muestra, Cecilia Rabós. Es una muestra sobre León Ferrari. Increíblemente, pero es la primera muestra individual que se hace de Ferrari en el Museo de Bellas Artes. Sí, una ausencia notoria que no haya tenido una muestra antes, porque todos los grandes artistas han tenido su muestra consagratoria, si se quiere, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo creo que lo de la ausencia de León tendría que ver, supongo, porque muchas veces las muestras de él están rodeadas de un escándalo, como pasó en Recoleta en el 2004, Sí. pero en realidad, como director del Bellas Artes, nosotros tenemos la obligación de exhibir a los artistas consagrados y relevantes. Entonces habíamos organizado esta muestra para salvar esa omisión ruidosa para abril del 2020. La muestra de él él falleció en el 13 y inauguraba... Se cumplen 10 años este año. Claro, bueno, y el 2020 era porque era el centenario de León Ferrari, porque él nació en el 20, pero bueno, después vino la pandemia, pensábamos, bueno, la trasladamos unos meses, pero bueno, ya todos sabemos lo que fue eso, pero por suerte ahora, en mayo del 2023, pudimos finalmente abrirla. La muestra es lindísima y, como decís vos, coincide por un lado con los 10 años de su fallecimiento, pero también con la celebración de los 40 años de democracia en Argentina, Claro. que me parece un onomástico Claro, uno pertinente. no puede no para... acordarse. Vos hablabas recién, la muestra curada por Andrea Yunta fue, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo estuve ahí, yo me acuerdo yo el gran lío que se armó. Sí, Hubo acciones judiciales también, pasó de todo. Y había habido una anterior en el ICI, En el ICI, Centro Cultural de España. Sí, que con curaduría de Laura Buchelato, Laura Buchelato. En la dirección de Lisi estaba Tono Martínez, y la muestra se llamaba Infiernos e Idolatrías, y que mostraba esos infiernos domésticos en donde invertía quienes estaban siendo, en todo caso, expuestos a las llamas de ese infierno, que eran santos, vírgenes y eso, pero lo sometía, a diferencia de los grandes artistas que durante siglos habían representado la crueldad de esa tortura eterna de las almas, por hornos, por sartenes, por juguetes. Claro. Bueno, todo eso está en la muestra que está ahora en Bellas Artes. Y tuvo también una reacción, sobre todo en los últimos días de esa muestra, de religiosa, ¿no? En contra de la exposición. Pero hubo fuertes reacciones, ¿no pusieron una bomba o algo de eso? Tiraron una bomba de gas lacrimógeno y pintura. No sucedió nada, por suerte, ni con las personas que estaban allí, que se acuerdan que era un subsuelo, ni con la obra, pero bueno, generó que se adelantaran 2 o 3 días el cierre de la muestra, y un poco repercutió, me parece, en la salida del director del ICI un año después. Repercutió esto. Sí. Porque leí por algún lado que esta muestra, ustedes me corrigen si digo mal, estuvo en el Museo Reina Sofía de Madrid y también hubo presentaciones de... Sí, no es esta muestra exactamente. Cuando nosotros organizamos eso que te digo del 20, que era un poco la celebración de Ferrari, estaba la muestra que hicimos con Cecilia acá, iba a empezar en el 20, y después algunas de esas piezas, en el contexto de otra muestra organizada por la Fundación de Ferrari, iban al Reina Sofía, a un museo en Holanda, el Van Ave, y al Pompidou. Buenísimo era, pues aparte León Ferrari es un artista realmente internacional. Por la pandemia invertimos el orden, entonces empezó en el Reina Sofía. Ahí es verdad que hubo unas presentaciones, yo conozco mucho al director, a Manolo Borja Villel, de ese momento, y hubo una presentación de un sector de abogados católicos que se quejaron, pero no pasó a más que eso. Y después se presentó en Holanda y después en el Pompidou. Y al regresar pudimos finalmente hacer nuestra muestra, porque había muchas piezas claves, como la que estamos viendo ahí, la civilización occidental y cristiana, que son piezas únicas, que no se pueden, o sea, que tienen que estar sí o sí en la muestra. Claro, claro. No entonces no se podían hacer muestras paralelas, digamos. Esa obra, la civilización occidental y cristiana, que él la hizo en ocasión de la guerra de Vietnam, tengo entendido. Para el premio de Itela, ¿no? Sí. Para el premio de Itela, y se iba a exponer en ese momento y no
y se la levantó. Sí, en realidad Romero Brest lo invita a León para presentar, estar presente en el premio Di Tella. Él concibe esta obra y 3 cajas, y esas 4 piezas en realidad hablan sobre la guerra de Vietnam, y en realidad la violencia y la intolerancia, y a partir de ahí esta obra uno puede considerarla como ese cortaaguas dentro de su producción, y abre definitivamente la obra política de León. Y la muestra, o sea, la obra del avión estuvo colgada, pero unos días antes de la inauguración, Romero Brest le pide retirarla, argumentando que cierto sector de los empleados del instituto se habían quejado por motivos de ofensas y religiosa, y ahí es toda una disyuntiva en la que se encuentra León, si irse del premio con todas sus obras o no, y en realidad decide retirar el avión y presentar las 3 cajas que actualmente están desaparecidas, lamentablemente, solamente quedan registros documentales de ellas, que también eran fuertísimas, porque hablaban, digamos, del bombardeo en escuelas, en Vietnam y eso. ¿Cómo fue que desaparecieron? No, bueno, el paso del tiempo, por ahí la precariedad, y también, bueno, pensemos que también él se exila y bueno, pero por suerte hay documentación fotográfica que están en la muestra, y ahí hay también una decisión de León importante, que muchas veces él quería entablar discusiones, ¿no? Entonces ahí evaluaba si retirarse y perder esa oportunidad, y mostró estas 3 cajas que son fuertísimas, y con las que uno podía, digamos, seguir discutiendo lo que él quería discutir, ¿no? Que es y también nosotros cuando trabajamos, la curaduría es compartida con Andrés, y bueno, él en realidad me convocó y me invitó para co-curarla, con lo cual agradezco públicamente, y además es un placer haber podido trabajar e investigar durante meses la obra, poder, digamos, sumergirse en el archivo de León, que es un artista riquísimo por también su producción textual, ¿no? Sus textos. Y esa caligrafía es extraordinaria, a mí me gusta, me atrae muchísimo. Sí, y tiene esa obra que en realidad son esos textos visuales, si se quiere, pero después también tiene una producción fuerte, teórica y de argumentación frente a determinadas cuestionamientos, siempre argumenta, y es riquísimo. Ahora, ustedes pusieron un cartel, avisan que pueden ir algunas personas. Porque bueno, sí, es un museo de entrada irrestricta, gratuito, entonces también eso que dependa de cada uno. Igual a mí te digo, honesta, yo creo que no va a pasar nada, espero que como sociedad hayamos evolucionado, pero lo que es loco es agarrársela con un artista. O sea, a mí me parece bien que alguien se enoje por las guerras, por la invasión en su momento en los 60, claro, o por ciertas injusticias, pero por quien señala y lo representa es raro, pero creo sucede. Que es por los símbolos religiosos. Claro, puede haber gente que se sienta ofendida. Ahora, no vaya entonces. No, bueno, eso siempre está abierto, digamos. Sí. Las advertencias en general en los museos se colocan muchas veces en distintas muestras. En este caso particular, también creo que en el 2004, cuando se levanta la censura que ejerció la justicia sobre la retrospectiva curada por Andrea Yunta, cuando los 2 jueces contra uno levantan la censura, la clausura de la exposición, argumentan también que se advierta, ¿no?, a los visitantes que pueden herir ciertas sensibilidades. Ahora, León Ferrari se hizo conocido a nivel masivo en la Argentina después de esa muestra que fue... Yo creo que es algo cierto en lo que decís, porque León igual era muy apreciado y muy conocido en el ambiente. En el ambiente del arte. Y esa muestra como que lo sacó del gueto de las artes visuales, totalmente, que era una cosa que él siempre quiso. Porque viste que también él dice, yo le hice una entrevista una vez, vamos a pasar después un fragmento. Sí. Yo estoy orgullosa porque hay pocas entrevistas en la tele con León Ferrari. Y él dice, me hicieron un favor.
Bueno, yo llegué a mucho más público. Bueno, también lo dice porque siempre era una persona persona bastante irónica y juguetona, provocativa, sí. pero él tenía realmente una voluntad de romper esa burbuja elitista del arte. Lo hizo en el exilio en San Pablo, que él empezó a trabajar con heliografías, con fotocopias, con cosas que el mundo mainstream del arte despreciaba. Seguro. Para que llegue. Y parte de eso, uno puede decir, a uno le puede gustar más, menos, pero no tiene un lenguaje hermético. O sea, él es muy directo en lo que quiere decir y no se esconde en esos hermetismos que a veces el arte, viste, que te deja en un lugar de importancia, como de no comprendido. ¿Vos lo conociste personalmente? Yo lo conocí mucho. ¿Vos, Cecilia, lo conociste? Yo cuando terminé la carrera, una revista que existía que llamaba Artinf, me invitó a hacer una primer nota que era breve, pero a mí siempre me fascinaba la obra, así que leí todo y lo fui a entrevistar. Y fue mi primer encuentro y fue una experiencia increíble. Después nos fuimos cruzando, cuando pasó lo de Lisi, nos convocaban distintos o historiadores o curadores o artistas a defender la exposición y a León, lo mismo que en la del 2004. Seguro. Pero ese momento de encuentro fue muy hermoso. Y paradójicamente, perdón, él, pues, yo me acuerdo en el escándalo del 2004 que salió en la opinión pública, de pronto programas políticos se ocupaban por primera vez de las artes visuales. Y me acuerdo que había, no me acuerdo quiénes las personas, pero decían, este señor que está lleno de odio y resentimiento, y si vos lo conociste, bueno, vos lo conociste, lo conocías, es la persona más generosa del mundo, muy amable, con un modo muy lindo. Solidario, cuando le empezó a ir bien, como decís vos, empezó a vender, ganó el León de Oro en Venecia, las muestras en el MoMA, qué sé yo, él le compraba a sus colegas a precios, me consta, por ahí está mal que lo diga en público, pero ayudaba a los artistas que no habían tenido la suerte de... compraba obra. Le compraba a los colegas, a Mildred Barton, etcétera, a precios que eran 10 veces más de lo que... Pero para ayudar. Lo mismo con las galerías, hacía muestras, él ya era una figura internacional, yo me acuerdo porque lo visitaba bastante en el taller y hacía muestras en lugares alternativos que expondría normalmente un chico de 26 años y él les daba el apoyo, claro. Sí. Él era un tipo muy genial, que igual algo se puede ver en la muestra porque hay un documental que hizo Rubén Guzmán. Entonces se lo ve, para aquel que no lo ha conocido, lo ves a la persona hablando, manifestando su concepción del arte, trabajando. Eso también está en la muestra. Me pareció muy completa la muestra. Ustedes dicen, lo leí por algún lado, no es una muestra exhaustiva, completa, tomamos algunos núcleos, pero sin embargo hay una visión general muy interesante. Por ahí lo que nosotros planteamos es que no es una muestra retrospectiva, sino que justamente trabajamos ciertos asuntos, temas, preocupaciones que él tenía, que son transversales en su producción, y esas, como se llama la muestra, recurrencias, permiten ver, digamos, sus posicionamientos, analizar desde dónde va a trabajar o decir, y después también la experimentación con diversos lenguajes, diversas materialidades, cómo volvía una y otra vez para hablar sobre la intolerancia, la violencia, el poder, la religión, y siempre, bueno, esto él lo dice desde la inserción de él en la cultura occidental y cristiana, porque muchas veces, bueno, ¿por qué no cuestiona a otros? Pero es la cultura en la que se formó, en donde trabajó y en donde conocen. Perdón, y no solo eso, también hay una muestra, quizás no tan vistosa como la de León Ferrari, que es una figura del padre de León Ferrari, que era un muy buen pintor, Augusto Ferrari. Trabajaba en iglesias, ¿no es Trabajaba cierto? en iglesias, hizo frescos, era fotógrafo, arquitecto, la verdad que era una persona... Hay una exposición sobre el padre en el segundo piso. Claro, que inauguró antes y en parte se superpone, y es interesante un poco por lo que decía Cecilia, de dónde viene León y sus preocupaciones. Pero esa termina ya, termina fin de semana. No, termina creo que a fin de mes o un poco más. La postergaron se extendió para que se vea que estén eso. los dos y se puedan conocer la obra del padre y del hijo. Exacto. Bueno, ¿sigue hasta cuándo la muestra de Ferrari? Hasta el 13 de agosto. Hasta el 13 de agosto, de tiempo gratuito, por supuesto. No, y vamos a hacer un catálogo que estamos ahora terminando, que se va a presentar en la mitad de la muestra,
con textos de Eduardo Gruner, de Andrea Yunta, obviamente de Cecilia, textos, lo que decía un poco Cecilia, textos inéditos de León, varios textos inéditos de León. Va a ser realmente una publicación importante y complementaria de la muestra. Bueno, ¿cuándo va a salir? No se sabe. A mitad de muestra, ahora, no sé exacto, eso depende de las imprentas. Días, sí. En estos días. Y también va a haber una serie de actividades que también se están gestando, digamos, para que sucedan a lo largo de la exposición, ¿no? Perfecto. Bueno, acuérdese, hay que ir a verla. Ahora lo vamos a ver a Ferrari. Nos vamos al corte con esa nota que le hicimos hace unos años ya, 2008 creo que fue, recién decíamos, 2008 me parece. Qué bueno. Ahí la vemos. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Usted es hijo de un arquitecto católico, León, que construyó cúpulas de varias iglesias. Era arquitecto y pintor. Ajá. No era muy católico, era artista, sobre todo eso, era un artista. Hizo una iglesia muy grande en Córdoba, la iglesia de los capuchinos, una iglesia en Villa Allende, otra en Río Ceballos, en Córdoba siempre. Y acá en Buenos Aires hizo, como arquitectura, hizo el claustro de Nueva Pompeya y pintó la iglesia de San Miguel y la reformó. Para pintar la iglesia de San Miguel sacó en el año 17, él vino en el año 14 de Italia y empezó dibujando en la capilla del Divino Rostro en Parque Centenario. Donde mi madre que tenía 22 creo que tenía, era directora de una escuelita de cerámica. Y entonces ahí se había ido de vacaciones y cuando volvió de vacaciones preguntó si había alguna novedad. Le dijeron, no, ninguna, sí hay un pintor ahí pintando. Y el pintor era mi padre que estaba decorando la iglesia y ahí se conocieron en el año 15, se casaron en el 16 y tuvieron hijos. Usted, por lo que fuera, pero fue un colegio católico, tuvo mucha formación católica, si no, no hubiera podido desarrollar su trabajo como lo desarrolló, porque leyó muy a fondo la Biblia. Claro, sí, leí también la Biblia cuando hice un libro, un collage literario en el año 67 creo. Palabras ajenas, que es todo párrafos de la Biblia y de los diarios y es una suerte de paralelo entre Hitler, Johnson y Dios, cosas de todos ellos. Eso fue en el año 67. Después, porque en el 65, cuando hice la civilización occidental y cristiana, que no la expusieron, la presenté ahí La presentó en el Ditela y no la expusieron. No. Pero el Ditela era un lugar de vanguardia, llama mucho la atención que haya pasado eso. Sí. Ahora, estuvo colgada en el Ditela unos 7, 8 días antes de la inauguración. De modo que la vio muchos amigos y gente que estaba exponiendo ahí, que iba a exponer en el... Y bueno, y Romero Bess no la quiso exponer, lo cual en cierto modo la benefició. La benefició, ¿no es cierto? Claro, como sí, todas las sí, prohibiciones que tuvo que lo terminaron beneficiando. Sí, la censura, por eso sí. Ahora con esto que me hizo la iglesia en el 4, hay obras que... La muestra en el Centro Cultural Recoleta. Sí, hay obras que me rompieron ahí, unos enfurecidos. Y entonces las llamo Gracias Cardenal Bergoglio. Y ya en el 2000, yo recuerdo, hubo una muestra en el ICI, en el Centro Cultural de España, donde hubo gases lacrimógenos y otros problemas. Sí, por estaba el director de la revista Cabildo. Ajá. Estuve ahí, hicieron una misa frente al ICI y desagravio. Tengo unas fotografías ahí con unas monjas muy gordas, con unas grandes cruces coloradas. También protestando por eso. Me tiraron ahí una
una granada de gases lacrimógenos en el sótano. En el sótano de Lisi, sí. Ahí en Florida. Sí, y bueno. Pero usted esos elementos los incorporaba después, claro, los convertía en parte de claro, la instalación. Es una intervención. Es una intervención, ahí está. Sí, la intervención que era un beneficio, ¿no? Porque yo estaba denunciando la intolerancia y ellos la mostraban. La mostraban, exactamente. Y completaban la obra de alguna manera. Exactamente. Usted, a diferencia de su padre, no estudió arte, ¿no es cierto? No estudié. No estudié arte. A veces pienso que no estoy en contra de las academias de arte, pero pienso que no estudiar arte entonces le obliga a uno a encontrar alguna forma de arte diferente, ¿no? Me parece que eso me benefició. Se parte desde otra mirada, sí, claro. desde otro lado. Uno tiene que buscarse los elementos, sobre todo cuando se quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas que no sean el tradicional oficio del artista, ¿no? ¿Se podría decir que es un arte de denuncia? ¿A usted le interesa? Yo creo ¿Piensa que desde el arte se puede modificar? Sí, del arte se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Lo que hizo la Iglesia con los grandes, claro, que fue las amenazas y la intolerancia, o lo que hace la libertad que tiene el artista para hacer. En realidad, el arte refleja un poco lo que es cada uno, ¿no? El arte con denuncia política, usted en los 60 estuvo en Tucumán Arde, por ejemplo. Sí, en el 68. Bueno, hace estas grandes obras como la que fue levantada del Instituto Di Tella, que es una obra de denuncia política, pero de una contundencia extraordinaria, sí, ¿no es cierto? Hoy es un símbolo. Sí, pero tiene la ventaja que es un poco, se puede interpretar. Hay católicos que lo interpretan en otra forma diferente a la cual que fue mi intención, ¿no? Interpretan como que el imperio norteamericano se aprovecha de Cristo. Y yo creo que es Cristo, ahí están las dos maldades, la del imperio sumada a la de Jesús, ¿no? Que a pesar de ser torturado no justifica las torturas que ese Jesús, que no sé si existe, anuncia para toda la humanidad que no cree en él, ¿no? Y esa intolerancia creo que contamina toda la historia de Occidente. Usted se tuvo que ir del país en el año 76, fue perseguido, tenía militancia política. Sí, trabajaba, bueno, mucha militancia no, pero trabajaba en los derechos humanos. Tenía un hijo que se quedó, en fin, desapareció. Y tenía otro que por suerte se fue a Brasil y ahora se volvió. Se queda acá. ¿Y ahora en qué está trabajando? ¿Sigue con Yo ahora las estoy letras, trabajando con estas chicas. Con los maniquíes. Y con estas cosas. Y también hice estas alambres.